Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 15 al 18. Bienvenidos a esta primera edición de Bridge Radio Español. Mi nombre es Eduardo Martorano y es un placer para mí ser el anfitrión de este espacio. Bridge Radio es un espacio donde se tocan temas importantes, tanto teológicos como prácticos para la iglesia actual. Por varios años, Bridge Radio se ha esforzado por mantener una enseñanza 100% bíblica y cristocéntrica, de manera que sea una herramienta en las manos de Dios para edificar a su iglesia. También se ha dedicado en predicar el Evangelio de Jesucristo en cada una de sus ediciones, con el propósito de que Dios lo use para otorgar arrepentimiento y fe a muchos. Es un gozo para mí que este espacio se abra ahora en español y que la iglesia hispana también sea edificada y que muchos en esos países y regiones tengan la bendición de oír el maravilloso Evangelio de Jesucristo. Un poco sobre mí. Como les dije, mi nombre es Eduardo Martorano. Actualmente soy estudiante del Seminario Teológico Reformado Puritano en la ciudad de Grand Rapids, el estado de Michigan. Acabo de terminar mi maestría en Divinidad y en agosto de este año empezaré una maestría en Teología. Me congrego en la Seventh Reformed Church aquí en la ciudad de Grand Rapids y también trabajo con ellos como su director de alcance comunitario. En esta primera edición de Bridge Radio en español vamos a estar discutiendo un tema que creo que es sumamente importante para la iglesia actual. Es un tema de la cual hay mucha confusión y un tema que tenemos que tener muy presente, un tema en el cual no puede haber ningún tipo de confusión. Vamos a estar hablando sobre qué es la iglesia. Como dije, hay mucha confusión sobre este tema. Muchos tienen sus propias ideas sobre qué es la iglesia. Muchos tienen sus propias ideas sobre cómo debería funcionar la iglesia. Muchos acuden a libros sobre estrategias y métodos sobre cómo hacer crecer una iglesia y cómo hacerla más atractiva en este mundo. Pero eso lo que hace es crear una iglesia con bases centradas en el hombre y no en Dios. Para tener una iglesia para la gloria de Dios, hay que ir a las escrituras que Dios nos ha dado y allí encontrar lo que Dios quiere que su iglesia sea. Así que hoy vamos a contestar esta pregunta muy importante. ¿Qué es la iglesia? Primeramente quisiera darles una breve definición o un breve concepto sobre qué es la iglesia y luego ir un poco más a detalle viendo qué es la iglesia. Una definición breve sobre la iglesia sería: la iglesia es un grupo de personas llamadas por Dios y nacidas del Espíritu y que son verdaderos creyentes en Jesucristo. Y lo importante de este concepto es que es un concepto que podemos decir que es trinitario. Tiene un énfasis trinitario. Dios llama al pecador, el Espíritu obra en el corazón del pecador y crea fe en la persona y obra de Jesucristo. Así que lo primero que tenemos que entender es que la iglesia no es un edificio, no es una edificación, no son unas paredes. La iglesia es un grupo de personas. La Biblia usa la palabra iglesia para describir a un grupo de personas que han sido objeto de la gracia redentora de Dios por medio del Espíritu, basado en la justicia y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para responder de manera más detallada a esta pregunta sobre qué es la iglesia, quisiera darles 4 puntos que nos ayudarán. 4 puntos que nos ayudarán a entender de una manera más profunda qué es la iglesia. El punto número 1 es: la iglesia pertenece a Cristo. La iglesia pertenece a Cristo. Cuando nos reunimos como un cuerpo local, debemos tener en cuenta que estamos participando en una institución que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es muy clara en eso. En Mateo 16, 18, el pasaje que leímos en el principio dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y lo que quiero resaltar en este versículo es que Cristo se refiere a la iglesia como su iglesia. Él dice mi iglesia, y es suya porque la compró con su propia sangre. Es su iglesia. Y eso es tan fundamental que necesitamos entenderlo.
necesitamos entender dónde encajamos nosotros en la vida de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros estamos por debajo. Nosotros somos los recipientes del favor divino, de la bendición divina, y debemos dar honor a aquel quien la otorga. Y por lo tanto tenemos un rol de sumisión hacia nuestro benefactor. Y por lo tanto es muy importante que tengamos una apropiada perspectiva de nuestra posición dentro de la iglesia. La iglesia no es lo que tú o yo queramos que sea, porque la iglesia pertenece a Cristo. En Efesios capítulo 1, versículo 4 dice: Dios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y más adelante Pablo habla de la realidad de esa relación entre Cristo y el pueblo que Dios le dio antes de la fundación del mundo. En el versículo 18, Pablo está en un espíritu de oración y dice que ora para que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. En otras palabras, Pablo está diciendo: oro para que Dios les ayude a entender la importancia de lo que significa ser cristiano, la importancia de lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. Y continúa en el versículo 19 diciendo: según la operación del poder de su fuerza. Ahora noten el énfasis en el versículo 20. Dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, en una posición de autoridad. Ahora el versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza de la iglesia, y como la cabeza, tiene la autoridad de decir cómo la iglesia debe funcionar. Cristo tiene autoridad sobre la iglesia, y eso significa que siempre y cuando que nos reunamos para adorarlo, siempre y cuando que seamos parte del cuerpo de creyentes, siempre debemos estar conscientes del hecho de que Cristo es el que tiene una autoridad preeminente en el mundo. Todo lo demás es secundario a su posición preeminente como jefe de la iglesia. Siempre debemos estar conscientes del hecho de que todo lo que pasa en una iglesia local debe ser hecho bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Otro texto que nos ayuda a entender esa realidad es Tito 2, 13 al 14. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Se dio a sí mismo para purificar para sí un pueblo propio, un pueblo que le pertenece, el cual es la iglesia. La iglesia pertenece a Cristo. La posee por derecho de autoridad. La posee por derecho de compra. La compró a costa de su propia vida. Ahora, ¿cómo aplicamos esta verdad a nuestras vidas? Y una de las cosas que debemos pensar y meditar cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos tribulaciones como cristianos, tenemos que pensar que existe una realidad mucho más profunda que define nuestra existencia y que define el propósito de nuestras luchas. Si a Cristo le pertenece la iglesia y tú eres parte de ella, entonces tú le perteneces a Cristo. No eres alguien que está viviendo en la vida al azar o por la suerte, sino que tu vida está en las manos de Cristo porque le perteneces, porque tú eres parte de la iglesia. Puedes definirte como alguien que le pertenece a Cristo, perteneces al cuerpo que Él compró con su propia sangre. Y esto debe moldear la manera en la que pensamos acerca de todo. La iglesia le pertenece a Cristo. Y si yo soy parte de la iglesia, entonces yo le pertenezco a Cristo. Otra cosa que debemos entender es que esto también impacta nuestra vida corporativa, nuestra vida como miembros de una iglesia local. Con esto quiero decir es que las iglesias locales no le pertenecen al pastor, no le pertenecen a un grupo de familias que tienen influencia.
Cada iglesia local le pertenece a Cristo y cada iglesia debe funcionar como Cristo lo ha establecido en su palabra. La iglesia pertenece a Cristo y eso debe afectar la manera en la que pensamos sobre nosotros y la manera en la que pensamos acerca del mundo que nos rodea al ser parte del cuerpo de Cristo en una iglesia local. Todo debería fluir de la autoridad de Cristo como la cabeza de la iglesia. Ya dijimos que la iglesia le pertenece a Cristo. Segundo, la iglesia está formada por verdaderos creyentes, verdaderos cristianos. No simplemente alguien que se llama a sí mismo un cristiano, sino un verdadero cristiano. La iglesia consiste en verdaderos creyentes que han sido transformados en sus corazones, creyentes que han pasado de las tinieblas a la luz, creyentes que viven guiados por el Espíritu Santo. Todos esos verdaderos cristianos pertenecen a la iglesia universal. 1 Corintios 12, versículo 12 dice el apóstol Pablo: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y en el versículo 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pablo está diciendo que el Espíritu de Dios es el que lleva a alguien al cuerpo de Cristo, y todos los que han nacido del Espíritu son parte del cuerpo de Cristo. No existe tal cosa como un verdadero cristiano que no es parte del cuerpo de Cristo en este sentido universal. La iglesia está formada de verdaderos creyentes. Dios llama a su pueblo a Cristo por obra del Espíritu Santo. Nos convertimos en parte de esta iglesia, no por el esfuerzo humano, sino por una obra de Dios, por lo que la iglesia consiste en verdaderos creyentes. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia pertenece a Cristo y la iglesia está formada por todos los verdaderos creyentes en Cristo que han nacido del Espíritu. Así que la pregunta importante aquí es: ¿has nacido tú del Espíritu? ¿Eres tú parte de este cuerpo de Cristo? ¿Te han dado sobrenaturalmente una nueva vida para pertenecer a Cristo? Porque esa es la marca de alguien que pertenece a la iglesia. No es suficiente simplemente caminar por las puertas de una iglesia que está en una ubicación geográfica. La pregunta es si se ha producido una renovación espiritual en tu corazón, si tienes una vida nueva que no tenías antes. Si eso te suena extraño, entonces es tu oportunidad de inclinarte ante Cristo y decir: no sé nada de esta nueva vida. Así que sálvame, Jesús, porque me asusta pensar que estoy fuera de este cuerpo especial de creyentes, que no tengo la vida espiritual que marca la verdadera iglesia. Ahora, cuando hablamos de la iglesia en ese sentido, estamos hablando de la iglesia universal. Aquellos que pertenecen a Cristo, que han nacido del Espíritu, aquellos que comparten la vida espiritual, independientemente de su ubicación geográfica, son parte de la iglesia universal. Ese es un aspecto en la que las Escrituras usan la palabra iglesia. Pero también hay otro aspecto. Cuando pensamos en los verdaderos creyentes, también hay un sentido en la que podemos decir que la iglesia se refiere a las asambleas locales de creyentes. Y la Biblia, las Escrituras, también usan la palabra iglesia en este sentido. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Aquí vemos que Pablo usa la palabra iglesia también para referirse a las múltiples asambleas de creyentes que se encuentran en esa región geográfica de Galacia. Usa la palabra iglesia en plural. Iglesia se refiere a los cuerpos locales que son un subconjunto del verdadero cuerpo de Cristo, que se reúnen con el propósito de adorar y servir a Cristo. En Primera de Tesalonicenses también tenemos un uso similar de esta palabra. Dice, versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como vemos, también Pablo dice aquí a la iglesia de los tesalonicenses, refiriéndose a una iglesia local, a una manifestación local del cuerpo universal de Cristo. Y así, la iglesia universal en todo el mundo se reúne en iglesias locales, en una región
se reúnen constantemente para adorar y para oír la palabra de Dios predicada. Entonces la iglesia es un grupo de personas que comparten una vida común en Cristo, primero de manera universal. Cuando se convierte un pecador es parte de la iglesia universal y luego se convierte en miembro de una iglesia local. La palabra iglesia se usa en ambos sentidos en la Biblia. ¿Qué es la iglesia? Primero, la iglesia pertenece a Cristo. Segundo, la iglesia consiste en verdaderos creyentes. Y ahora, en tercer lugar, la iglesia tiene líderes espirituales. Cuando vemos lo que la Biblia dice acerca de la iglesia en Cristo, vemos que no es una democracia 100% pura, que simplemente permite que todos tengan la misma voz en lo que quieran decir, cuando quieran decirlo. No. Dios dice que las cosas deben hacerse decentemente y en orden. Y una de las formas en las que establece el orden y la estructura de la vida de su iglesia es al poner al liderazgo en el cuerpo local. Hágase esta pregunta: ¿cómo guía Cristo a su iglesia cuando no está físicamente presente? ¿Cómo puede Cristo guiar a un pueblo cuando no está físicamente presente para que se ocupe de la operación diaria de la misma? Bueno, Él media su dirección a través de hombres que son llamados ancianos y que tienen la autoridad de enseñanza y liderazgo para edificar la iglesia. Si vemos en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28, dice, aquí Pablo está hablando con los ancianos de la iglesia de Éfeso cuando está a punto de partir. Y él les dice que está a punto de irse y les encarga algo. Les dice en el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Lo que quiere decir que los ancianos pastorean la iglesia. Ellos guían la iglesia, ellos conducen la iglesia, ellos alimentan a la iglesia. Esa es la responsabilidad que tienen los ancianos. Nota que Pablo está hablando a este grupo de líderes de la iglesia en el primer siglo, que incluso entonces, cuando describe a la iglesia de Dios, la llama y la define por lo que Cristo compró con su propia sangre. Entonces, mientras Pablo está hablando con estos líderes de la iglesia sobre la realidad de la iglesia, lo vincula con el sacrificio de Cristo que compró a esas personas con su propia sangre y les dice, ustedes son los líderes aquí. Ustedes tienen que pastorear al pueblo de Dios. Ustedes tienen la responsabilidad de protegerlos, de proteger al rebaño y de dar su vida a esa responsabilidad. Cristo guía a su iglesia a través de los líderes espirituales. En Efesios 4 también dice el apóstol Pablo en el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo le da líderes a su iglesia y les encomienda la responsabilidad de enseñar, de liderar, de ser ejemplos para que los cristianos que están dentro del reino de ese cuerpo local sean espirituales también. Que pasen a ser un bebé espiritual, a un hombre espiritual, a una mujer espiritual, que sean maduros. Crecen espiritualmente a través de la impartición de la verdad, a través de la supervisión y el cuidado pastoral y la instrucción y la advertencia a las que las Escrituras nos llaman. Esto no sucede en una reunión municipal donde todos tienen la misma autoridad. Cristo ha apartado a ciertos hombres en las iglesias locales para que soporten el peso de la responsabilidad de dar ese tipo de dirección. Ahora pasamos a nuestro último punto. Si hacemos una pregunta, ¿cómo sabemos qué hacer? ¿Cómo saben los ancianos y los líderes de una iglesia lo que tienen que hacer día tras día, mes tras mes, año tras año? ¿Cómo sabemos lo que debemos hacer dentro de una iglesia? ¿Cómo vivimos en medio de este cuerpo que se llama iglesia? Bueno, el punto número 4 nos responde a esa pregunta. Y es que la iglesia está sujeta a las Sagradas Escrituras. La iglesia está sujeta a la Biblia. La Biblia es donde Cristo dirige a su iglesia en detalle. Todos los líderes de la congregación están sujetos a la autoridad de las Escrituras.
Todo lo que hacen los líderes espirituales y los miembros de una iglesia debe estar basado por las Escrituras. Si vemos 1 Corintios capítulo 14, en el versículo 37 dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Cuando leemos las Escrituras no estamos leyendo las palabras de alguien que vivió hace 2000 años. Son palabras que alguien escribió hace 2000 años, sí, pero que se escribieron con autoridad divina para que los escritos que figuran en los 66 libros de las Escrituras sean el mandamiento de Cristo para su pueblo. Lo que tenemos en las Escrituras son los mandamientos de Cristo para su iglesia. Un último pasaje que quiero mostrarles es 1 Timoteo 3, comenzando en el versículo 14 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo escribió sus cartas para que los líderes sepan cómo deben de conducirse en la casa de Dios, en especial las cartas pastorales. Entonces, ¿qué hacemos como iglesia? Como iglesia, abrimos la Biblia, estudiamos la Biblia, enseñamos la Biblia de manera individual y de manera colectiva. Cada domingo, este cuerpo de creyentes que pertenecen a la Iglesia Universal y que también son miembros de una iglesia local, se reúnen para oír la palabra predicada. Se reúnen para adorar a Dios. Entonces, la iglesia, primeramente, pertenece a Cristo. Él la compró con su sangre, Él la compró con su sacrificio. Es de Él, tiene la autoridad. La iglesia está conformada por creyentes genuinos, creyentes que han sido salvados por la sangre del Cordero, creyentes que han nacido de nuevo a través del Espíritu y que viven vidas guiadas por el Espíritu. Tercero, la iglesia está gobernada por líderes espirituales que Cristo, con su autoridad, ha dado a la iglesia. Y cuarto, la iglesia está sujeta a las Escrituras. Todo lo que tiene que hacer debe estar basado en las Escrituras. Bridge es una librería cristiana reformada sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a discipular y a equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos, tales como Biblias nuevas y usadas, y libros cristianos centrados en el Evangelio y materiales de estudio en inglés y español. Por favor, considera apoyar a Bridge Ministries a través de una donación única o mensual, ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminlaredo.org. Y como siempre, terminamos con esta pregunta: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Muchas gracias por escuchar.